Preguntemos. ¿Debo eliminar al ego? Las confusiones con el mal definido como ego. Bueno, hagamos la pregunta: ¿debo eliminar al ego? Porque se está hablando mucho de eso como algo saludable, pero sin saber lo que significa. Locuras hay muchas, pero esta es una de las peores que conozco. Veo que hay una real confusión al querer definir de alguna manera lo que es ego, y su entendimiento realmente no coincide en su origen con lo que significa. Si queremos decir algo de él, primero debemos aclarar qué es eso de ego. La psicología lo ha maltratado bastante, porque creo que no tenía realmente el entendimiento de lo que era realmente al definirlo como ego, confundiendo de esta manera las semánticas. También puede ser un problema de traducciones, porque nuestra lengua es latina y Freud no lo era. Hay que decir que ego es igual a yo en latín, ya que ego sum en latín significa yo soy. Nuestra lengua, que es el español, proviene del latín, o sea que cuando digo ego me estoy refiriendo al yo y no a otra cosa. El yo está referido a la identidad, o sea que cuando digo yo, me identifico con esa esencia que soy, y la identidad es divina. O sea que yo, ego e identidad está referido a lo mismo, o sea a lo que me define. También hacemos líos cuando nos referimos a sentimientos y emociones confundiendo los términos. Muchas veces me dicen: yo soy muy sensible, y le contesto: no te equivocas, porque veo que no eres sensible, sino que eres emocionalmente inestable, y eso es otra cosa. Cuando decimos sentimientos no sabemos si nos referimos a algo visceral de los sentidos físicos, que la química interviene en el proceso, o los sentidos suprasensibles. Podemos decir que sentir es percibir. Ahora percibir con el ser es un sentimiento, o sea un sentir elevado, y percibir con el vehículo manifestado con lo denso sería una emoción, que puede ser más sutil o menos sutil, funcional o disfuncional, acorde a la elevación de ese vehículo. Todo está referido al ser, es el ser el que experimenta a través de un vehículo, y ese vehículo es el que evoluciona, o sea el que percibe la experimentación y la transmite a la esencia divina que llamamos identidad, o yo, o ego. Todo sentimiento del ser manifestado en una personalidad se transforma en una emoción, pero no toda emoción es un sentimiento desde ese ser o yo identidad. ¿Por qué se transforma en una emoción un sentimiento? Se transforma en una emoción porque tiene que bajar de grado, y al entrar en la manifestación y experimentada por un vehículo se transforma en una emoción que es algo químico, para ser experimentada. Pero vemos que una emoción puede estar referida a un pensamiento negativo, o a una disfunción del subconsciente, o sea a una reacción de esa manifestación disfuncional. Por lo expresado arriba sería más saludable que en vez de ego deberíamos llamarlo soy, ya que es lo más correcto. Vemos además que tenemos el yo soy cielo y el yo soy tierra. Esto lo podemos ver en el tetragramatrón, en el Yod He Bau He. Aquí vemos que Yod es igual a yo, impulso u origen, energía masculina. He es igual a soy, como un reflejo de ese Yod, es movimiento o energía femenina. Bau es lo que vincula a esos dos G. Y el otro G del final, es el reflejo de la combinación de Yod con el G inicial. El primer G es el soy cielo, que se vincula por el Bau con el segundo G, que es el soy tierra. Para que el soy tierra evolucione tiene que existir Bau o vínculo, entre el cielo y la tierra. O sea que cuando estamos hablando de ego estamos hablando de yo identidad, y esta identidad es divina, y esa identidad no tiene disfunciones. Bueno, como vemos entonces debemos cambiar la idea de eso que creemos que es el ego, por un soy tierra, porque el otro, el soy cielo, está conectado con la identidad, porque es el primer reflejo y es totalmente funcional. Ahora el soy tierra, vemos que puede ser funcional o disfuncional, y esto acorde a su evolución porque nosotros, o sea todos, vinimos a unir el cielo con tierra, o sea a unir el soy cielo con el soy tierra, y hacerlos uno a través del Bau o vínculo. El soy tierra es el que está haciendo el trabajo sucio, o mejor dicho el verdadero trabajo duro, porque al que le pegan, el que se alegra, el que disfruta, el que aprende, el que se reconoce, el que se eleva, es el soy tierra, ya que la identidad o sea el yo igual a ego, ya está elevado.
Todos dicen, hay que eliminar el ego de nuestras vidas, y yo veo realmente que no tienen idea de lo que están diciendo y es otra locura pseudo espiritual, que los que se catalogan espirituales dicen sin saber lo que dicen, y sin darse cuenta que todos somos espirituales, aunque alguien se esté negando o tirado debajo de un puente, y la única diferencia es, que algunos están más confundidos que otros en todo este tema de la manifestación. Lo realmente diabólico es la negación del ser, y esa negación es una negación por confusión, y esa confusión es por desconexión por no existir el vínculo llamado Vau del tetragramatrón. El soy tierra es el que experimenta, es el vehículo, y no puedo eliminarlo, porque si lo hago desaparezco. Si deseo eliminarlo, solamente puedo hacerlo tomando un revólver o una escopeta, ponérmela en la boca, y luego apretar el gatillo, solamente así eliminaré el soy tierra. Si hago eso elimino mi posibilidad de experimentación y de real elevación y evolución. Si hay que eliminar algo, no es el mal llamado ego o al soy tierra, sino lo que hay que eliminar es la disfuncionalidad de ese soy tierra, desconectado de ese soy cielo, o sea que debo generar el vínculo Vau. Preguntarás entonces ahora, ¿pero cómo podemos hacer eso? Muy fácil. Amando a ese mal llamado ego o sea al soy tierra, porque tanto el soy cielo como el soy tierra son divinos, y la diferencia entre uno y otro tan solo es en grado, porque los dos forman parte del cuerpo de la divinidad, y pertenecen a la manifestación de esa identidad que llamamos divina. Les cuento que una vez en una meditación se me dijo, o sea que lo escuché con una voz interna. Eso que tú llamas malamente ego y lo que llamas Dios es lo mismo en distinto grado, si no amas al ego, o sea a tu propio soy tierra que es parte también de la divinidad pero que no reconoces, no puedes amar a tu prójimo. Por lo tanto abrázalo, ámalo, compréndelo, dale asistencia en lo que realmente necesita y elévalo, porque él espera eso de ti, y si no lo haces se sentirá que muere porque no puede ser, porque tú no le das existencia. Hay que entender que, no puedo eliminar de mi vida al ego, o sea al soy tierra. Tan solo amándolo, comprendiéndolo, asistiéndolo, para que sea funcional, podré terminar de sufrir por causa de su confusión en la existencia. Él sufre porque no puede ser, y se siente una ilusión de ser, porque él es un soy, y lo tratamos como un no eres, de allí su desesperación de reconocimiento para poder ser, pero como está desconectado porque el Vau o vínculo no existe, porque no lo generas, no puede tener identidad y siente que muere cada minuto que vive, de allí su miedo y terror a la no existencia, o sea a la total disolución, esto totalmente potenciado porque además pones en su mente concreta, debo eliminar al ego. Todas las autoestimas terrestres que no vienen del ser que soy, o sea de la identidad yo, que es igual a ego, son disfuncionales y totalmente huecas. Entonces vemos que cuando no vienen del ser que soy, existen las manipulaciones, las opresiones, la necesidad de reconocimiento externo, las imposiciones, las preferencias son exigencias, la discriminación, la soberbia, porque siento que muero por no ser reconocido, o sea por la ausencia del vínculo Vau con la identidad. La autoestima real es la que viene del ser de la identidad yo igual ego. Desde allí es donde puedo percibir la hermosura de un paisaje, el amor de lo que me rodea, e identificarme con el todo, y sentirme uno. Lo otro que es totalmente disfuncional e ilusorio, tratará de subsistir a través de lo que aprendió en la jungla de la vida por estar desconectado de su esencia, yo igual ego. La personalidad terrestre o soy tierra, necesita tener identidad yo para sentirse un soy cielo. Identidad y personalidad están destinadas a unirse en una sola. La personalidad necesita identidad para existir, y la identidad necesita personalidad para manifestarse en la creación. Cualquier otra cosa que hagamos o pensemos es un error de conceptos. Acuérdate que a través de tus conceptos o sea de tus creencias te manifiestas en tu vida, y de allí lo que experimentas en ella. Este concepto de unión se puede ver bien, en la pintura de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina del Vaticano, donde podemos ver a un Dios, o sea la imagen de la identidad, deseando tocar a un humano, o sea a la personalidad, para poder ser los dos uno. El vínculo o el contacto son sus dedos que están por tocarse en un instante.
De ahora en más, por favor no maltrates a tu mal llamado ego, o sea a tu soy tierra, diciéndole que lo matarás porque no sirve, porque entrará en pánico, ya que todo su sufrimiento sirvió, o debe servir, para que te des cuenta de su importancia en tu propia elevación como ser espiritual que eres. Deja de decir, que el ego es algo que debemos eliminar de nuestras vidas y de esa manera maltratarlo. Si dejas de hacer eso entonces lograrás ir por el camino de tu verdadera identidad, dejando el ser ilusorio, o sea el no ser atrás, rescatando tu verdadera identidad. Por Rado Jim. Buenos Aires, Argentina.